Bien, esta semana vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, parte 2. La semana pasada hablábamos un poco de la desmitologización de los dones. Eh, Suena fea la palabra mito, pero no es tan fea cuando la entendemos en su justa medida. Esto no se trata de extremos. La fe cristiana siempre se ha tratado de ponderación, de medidas, hay un don que creo que es el don más dejado atrás, incluso que el mismo, que, que la misma serie Dejados atrás, es el don del discernimiento. La idea de discernir a la luz de las escrituras lo que está pasando hoy. Hoy haremos un poco de eso, que también es parte del quehacer de la teología. El quehacer de la teología es, es un quehacer que le compete a todas las generaciones en todos los tiempos. Es un quehacer contextual porque nosotros nos siguiéramos remitiendo a los antiguos dogmas, no sería malo, pero sería descontextual, porque hoy no tenemos reyes, hoy vivimos mayoritariamente en democracias liberales, de orientación liberal, algunos menos demócratas, algunas más liberales. Es otro mundo. Por ende, una de las cosas de la teología es ser crítica hacia afuera y hacia adentro. Pero no estoy hablando de la crítica popular, estoy hablando de la crítica, de la visión crítica, del análisis crítico. ¿Bien? Entonces hoy iremos un poco más a las profundidades de los dones del Espíritu Santo y comenzaremos con un texto, siempre digo fundamental, pero es fundamental e importante. Y toda la lección irá en torno a este texto bíblico del Nuevo Testamento, Paulino, donde dice, y cito, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de, nótese, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y qué dice al final? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué no dice? Porque cuando leemos las escrituras tenemos que decirnos, ¿qué me dice? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué quiso decir a los receptores originales? ¿Qué quiere decir esto en su contexto? Pero también tenemos que preguntarnos, ¿qué no dice? Y es ahí donde el texto nos interpela de manera bien, bien, bien profunda, bien relevante. Bueno, la lógica de los dones espirituales ha sido objeto de una profunda reflexión en todas las tradiciones cristianas, dígase luterana, anglicana, Iglesia Católica Romana, ortodoxa, ramas del mismo árbol. Efesios, capítulo 4 versos del 11 al 12, que recién leímos, es uno de los textos más influyentes en la elaboración doctrinal sobre el liderazgo de la iglesia. Y vuelvo a repetir la porción. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y nótese que pastor y maestro va de la mano. Y maestros. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. ¿Y para qué todo esto? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta declaración paulina no solo legitima la diversidad de funciones eclesiales. Un pastor, un ministro, un sacerdote no puede hacerlo todo. Es imposible. Un obispo menos. Es todo el cuerpo. Entonces, esto revela una lógica espiritual. ¿Y cuál es la lógica de este texto? Todo ministerio es un don del Espíritu para el bien común orientado a la edificación comunitaria. ¿Y para qué no está orientado este pasaje? ¿Para qué no están orientados estas funciones para la exaltación personal? Sobre esto, un teólogo evangélico, él nació norteamericano, pero se encarnó latinoamericano, ya estoy hablando de Juan Stam, abordó Efesios, pasaje 4 del 11 al 12, con una mirada crítica y pastoral a la luz de lo que está sucediendo entre el 2000, entre la década del 2000
y la década del 2000, del 90 y del 2000, ¿ya? Este hermano reflexionó profundamente sobre este texto, entendiendo que y él era un experto en Nuevo Testamento, específicamente en Apocalipsis. Y él pensaba, y él afirmó que el texto paulino no debe interpretarse como una jerarquía, que es lo que estaba pasando en ese momento, estoy hablando año 2000, del 2013, del 2010 en adelante, 2005 en adelante, de verdad. Cuando aparece toda esta ola dominionista, G12, aparecen quienes reclaman ser apóstoles, profetas, e incluso ahora en esta época ya están reclamando patriarcados e incluso hasta niveles angelicales. El énfasis del texto, según la visión de Juan Stam, está que en los dones más que en los títulos y en su orientación hacia la edificación del cuerpo de Cristo. Stam advierte en sus textos en contra del uso indebido del título apóstol, muy popular desde el Caribe hasta el Cono Sur y en Norteamérica. Porque este se quiere dar a entender como un estatus de poder o de superioridad espiritual pontificando. Y en sus comentarios, Juan Stam sostuvo que Pablo no habla aquí de títulos eclesiásticos, sino de funciones carismáticas que edifican a la iglesia. Para Stam, el apostolado en Efesios 4 debe entenderse en el sentido misional y fundacional, como aquellos que son enviados con una tarea específica de plantación, expansión o fortalecimiento de cristianas, no como una casta superior, no como un clero superior. En este sentido, se distingue entre los apóstoles fundacionales del Nuevo Testamento, los 12 y Pablo, y una posible función apostólica que continuó en la iglesia, que generalmente se extendió y se entendió más que nada en el servicio y envío, generalmente asociado a la labor de misionero o misionera. Stam también fue crítico con el resurgimiento de estos nuevos apóstoles autoproclamados, especialmente en los contextos pentecostales y carismáticos donde el apostolado moderno se ha convertido en un modelo, hasta el día de hoy, de gobierno autoritario vertical. Él considera esto como un retroceso hacia formas de liderazgo contrarias al Nuevo Testamento. La iglesia no necesita más jerarcas, lavadores de pies. Entonces, en consonancia Stam con el énfasis bíblico y latinoamericano, él veía y nos aporta esta perspectiva de que los dones no son funciones elitistas, sino son ministerios para capacitar a otros. En su lectura de Efesios 4, el verbo clave acá es capacitar, catartismón, lo que significa equipar, preparar, ajustar. Entonces, desde esta óptica, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros existen para formar al pueblo de Dios, no para perpetuar títulos, ni esquilmarlos mediante el uso actual y el abusivo, el uso eh, criminal, criminal del diezmo, ¿cierto? No, para eso no es el apostolado bíblico, sino son estos cinco ministerios son canales de capacitación para que toda la iglesia ejerza su ministerio. Yo necesitaba decir esto y necesitaba citar a mi maestro Juan Stam porque fue mi maestro en estas cosas. Tuvimos por mucho tiempo un epistolario mediante mails o mail, sí, un epistolario, donde me compartía de su blog, que le recomiendo, el blog de Juan Stam, que hasta el día de hoy existe y no están sus escritos canónicos en sus comentarios, sino que están su trabajo intelectual más del día a día. Y en serio, los invito a visitar ese sitio y a comprar sus libros porque son de excelente calidad. Volviendo a nuestro enfoque entonces del liderazgo cristiano, porque este texto, esta clase trata
de los dones del Espíritu Santo, pero en esta dimensión, estos dones capacitan de manera carismática a la iglesia para poder capacitarse, para poder ayudarse, para poder sostenerse durante el tiempo. Dios no nos envió solos ni desnudos a este mundo. Pablo en sus cartas vincula los dones espirituales directamente con la acción soberana del Espíritu Santo, quien reparte como quiere, según dice 1 Corintios 12:11. El liderazgo, por tanto, no se construye desde estructuras de dominio, ¿ya? Que fue la tónica que finalmente, que finalmente fue la tónica que dio en el siglo XVI, que dio la chispa que encendió la reforma. Los dones espirituales antiguamente se asimilaban a la jerarquía, al alto clero y el bajo clero. Y todo bajo una lógica de dominación. Y eso mismo pasó cuando este catolicismo de talante barroco y luego el protestantismo que no se... y al final los movimientos evangelicales que no se preocuparon en la formación bíblica, teológica, cristiana, formal de la grey de Dios. Esto ha venido de manera muy moderna, esta influjo de capacitación y podría decir, este mover del Espíritu Santo, si yo me atrevo a decirlo, está viniendo muy a posteriori. También de alguna manera, creo yo, elucubro yo, por todo el daño que se ha hecho. Entonces, el liderazgo, por tanto, no se construye en esta visión carismática, esto lo he dejado claro, sino desde una dinámica de servicio, como afirma W.B.T. Purkiser. Los dones espirituales no se dan para la ostentación, sino para el servicio dentro del cuerpo de Cristo. Y esta afirmación refleja la visión paulina y anticipa la articulación posterior del liderazgo como servicio, sobre todo en la tradición wesleyana, en todas las tradiciones wesleyanas, metodistas, de santidad, como usted quiera afirmar, porque es un tronco wesleyano. Entonces, en esta visión latinoamericana y wesleyana, el liderazgo es para el servicio, eminentemente, y los dones carismáticos son para la edificación del cuerpo. Veamos un poquito más, de manera más profunda, eh, cuál es el enfoque wesleyano de este pasaje y del liderazgo carismático. El Espíritu Santo en este enfoque opera de una manera a los énfasis wesleyanos: santificación, transformación personal y movilización comunitaria. Juan Wesley, y aquí hay una imagen de Wesley, insistía en que la gracia previniente de Dios no solo despierta al que lo capacita para el servicio en comunidad. Eliseo Mejía, un autor metodista latinoamericano, afirma que los dones del Espíritu no deben interpretarse como prerrogativas individuales, sino como manifestaciones del Espíritu para capacitar a la comunidad en misión. Así, cada creyente es visto como sujeto activo de la misión de Dios y el liderazgo como un encargo comunitario sustentado en la gracia. Este enfoque coincide con la comprensión bíblica del ministerio común llamado una vocación o vocatio del latín, que se verifica en el seno de la comunidad. Entonces, la iglesia es en esta línea el espacio donde se reconoce, se activan y se acompañan los dones. La función episcopal, en clave wesleyana, no consiste meramente en la administración institucional, sino en la habilitación espiritual de los creyentes para el ejercicio ministerial. Sobre esto, Justo González afirmaría que el Espíritu Santo no solamente guía a la iglesia, sino que le da la capacidad de discernir su misión en medio de los desafíos históricos concretos. Ahora, qué nos diría una perspectiva más latinoamericana de la función de los dones carismáticos para la iglesia? Entonces entendemos que todo liderazgo cristiano tiene vocación comunitaria. Por ende, aquí es donde la pirámide se subvierte, se da vuelta, porque el liderazgo, quienes debieran estar en la cima en un orden
secular sostiene todo el resto. Y a mí me encanta la imagen de la pirámide invertida, es decir, quienes lideran deben sostener, sino, sino como parte del cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia es este espacio donde, y aquí me gustó esta imagen de los hermanos menonitas porque ellos se demoran muy poco en edificar algo, porque funcionan como un cuerpo. Y la iglesia es, es este espacio donde se reconocen, se activan y acompañan estos dones. Entonces vamos a la perspectiva latinoamericana. Y aquí me encanta esta imagen de Máximo Cerezo Barreda. Desde Latinoamérica, esta realidad impone realmente una lectura particular en la teología. Porque esta lectura latinoamericana no puede desentenderse de todo el ethos y el pathos latinoamericano. Lamentablemente, aún hasta este año 2025, nos encontramos con que los ecos de los autoritarismos, de las dictaduras militares, cívico-militares o socialistas de cualquier talante, siempre han derivado en gobiernos altamente autoritarios. Ergo, por consiguiente, eh, tenemos una tendencia que debemos reconocer a ser autoritarios en el ejercicio del liderazgo en Latinoamérica. Pero también parte de nuestra realidad es el sufrimiento, la exclusión y la búsqueda de esperanza. Entonces, en todo este contexto que rodea nuestra cabeza, los dones espirituales y especialmente los de liderazgo debieran convertirse en herramientas para la transformación integral. Debemos dejar de tomar el control y dejar que Dios, Espíritu Santo, haga su trabajo y los ministros y ministras ser sus mediadores. Entonces, en esta lógica, estos dones son herramientas poderosísimas. Sobre esto, Justo González, un autor predilecto personalmente, insiste en que el liderazgo cristiano no puede ser funcionalista ni neutral, debe ser profético y comunitario. Lo profético es muy latinoamericano, porque tiene que ver con la denuncia de las injusticias estructurales de nuestro sistema, donde unos pocos mantienen en la pobreza casi perpetua a los muchos. Y es aquí donde la comunidad se hace fuerte. El líder, entonces, es por tanto un servidor de la esperanza, un agente de la reconciliación y un facilitador de procesos comunitarios. Porque en muchas comunidades eclesiales latinoamericanas, especialmente en sectores populares, en poblaciones, los dones ministeriales no son ejercidos generalmente por teólogos profesionales y no tiene por qué ser así, sino por creyentes sencillos que han sido llamados y reconocidos y acompañados por sus comunidades. Y esta práctica refleja una profunda verdad teológica, que el Espíritu de Dios actúa libremente más allá de las credenciales académicas o títulos eclesiásticos. Y subvirtiendo ese orden, dota a hombres y mujeres para ejercer funciones pastorales, proféticas y misioneras. En este sentido, la iglesia local también es un espacio teológico privilegiado para la manifestación de dones. La iglesia es importantísima porque el liderazgo comunitario se reafirma, se mantiene en comunidad. Un ejemplo contrastante con esto es generalmente cuando son aquellos pastores o ministerios de un nombre, ¿cierto? Que es muy popular en el mundo evangélico latinoamericano, que llegan a una cúspide del liderazgo donde no dan accountability, donde no dan cuentas, donde no rinden cuentas, donde no se sujetan a ningún pastorado, donde no son ministrados, donde no se sujetan a ningún cuerpo, y aún así reclaman para sí mismos una autoridad que no les viene de la comunidad, les viene directamente de Dios. Y si les viene directamente de Dios, ellos están afirmando que son los profetas de Dios y más encima, quieren dictar por sobre las comunidades independientes qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se debe creer. Y esto es algo a ponderar profundamente.
sobre todo en la tradición de los predicadores que van de iglesia en iglesia predicando sin conocer a nadie, sin tener compromiso con nadie. Entonces este liderazgo idealmente se ha pensado desde las escrituras, desde la comunidad. Y este liderazgo desde la comunidad empodera. ¿Esto excluye la formación? No excluye la formación. Menos ahora. Pero es la iglesia la que sostiene también esos. Es la comunidad la que va afinando esos dones y los va reconociendo. Entonces, en los sectores populares, que son nuestro campo de misión privilegiado aquí en el sur del mundo, nos encontramos de la teología, me permiten, de la teología de la tradición anabautista, que también nos habla en nuestro contexto wesleyano el día de hoy. Retener lo bueno, y de hecho ha habido mucha producción intelectual, recomiendo un autor, Juan Driver, Ron Howard Joder, que también escribió bastante, y Harold Bender, aunque yo me quedo personalmente con Driver, ¿ya? Pero desde su eclesiología, esta nos aporta importantes claves para la comprensión del liderazgo en el sentido del servicio comunitario. Harold Bender, en su clásico ensayo sobre la visión anabautista, que es un clásico, ya casi canónico, señala que la iglesia es una fraternidad voluntaria de creyentes guiados por el Espíritu Santo, donde cada miembro contribuye con sus dones al bien de todos. Y esta visión no es exclusiva del anautismo, sino que es muy sanadora. De hecho, ahora la misma Iglesia Católica en su camino sinodal está dando pasos agigantados hacia una iglesia más democrática, más espiritual, más guiada por el Espíritu Santo en todos y todas. Esta concepción anabautista rompe cualquier clericalismo y pone acento en el discernimiento del comunitario del liderazgo. Y hay que entender que en las iglesias de orden episcopal, el clericalismo no es algo deseable. Es un pecado capital del orden episcopal, que no se busca, se evita, pero lamentablemente, sobre todo en el sur global, nos encontramos que aunque han habido y siguen existiendo clericalismos, es decir, donde los clérigos, donde un grupo selecto solamente toma las decisiones y el timón de la iglesia, lo cual es negar la eficacia del Espíritu Santo actuando en el cuerpo de Cristo. John Howard Yoder, profundizando en esta visión, afirmó que la autoridad de la Iglesia no se impone desde arriba, sino que se reconoce a partir del testimonio, fidelidad y el servicio al Evangelio. El liderazgo entonces no se ejerce desde el poder, sino desde la coherencia. Los dones del Espíritu, profecía, enseñanza, exhortación, discernimiento, deben siempre estar al servicio del cuerpo en una lógica de edificación mutua. La comunidad anabautista latinoamericana ha encarnado esta visión, particularmente en contextos de resistencia y persecución, donde el liderazgo surge de la experiencia espiritual compartida y del compromiso radical con el seguimiento a Jesús. Y estos son aportes, algo que considero aportes importantísimos a nuestra visión del liderazgo carismático y sobre todo para reforzar una sana idea de lo que son los dones espirituales en el contexto eclesial. El liderazgo como coherencia, tanto de la visión anabautista como la visión wesleyana, en estos la autoridad no es impuesta, no, no se impone y de hecho en ninguna tradición sana del cristianismo se impone el liderazgo. El liderazgo está profundamente vinculado a la acción del Espíritu Santo, quien llama, capacita y envía. Y esta acción no se limita a estructuras institucionales, aunque ayuda muchas veces las estructuras institucionales, sino que se verifica en la comunidad viva que discierne, ora, acompaña y envía. El desafío para la iglesia contemporánea
especialmente en Latinoamérica, es redescubrir una teología del liderazgo centrada en el discipulado, la justicia y la comunión. Efesios capítulo 4 versos del 11 al 12 no nos presenta una lista jerárquica de oficios, sino una cartografía espiritual de servicios complementarios que deben ser ejercidos en amor y en humildad. Cada iglesia local está llamada a ser un laboratorio del Espíritu, donde los dones son reconocidos y cultivados para la edificación del cuerpo de Cristo y el testimonio del reino en medio de la historia. Los dones espirituales, entonces, tienen más que ver con el servicio sacrificado, con, con la comunidad, el discernimiento y también con la lógica misional de una iglesia que identifica, una iglesia que capacita y una iglesia que envía. Pero envía centrada en esto, en el discipulado, la justicia y la comunión, que se multiplica en algo sano. Como yo digo siempre, solamente un cuerpo sano puede ser fecundo. Un cuerpo a nivel biológico que no es sano no puede dar nueva vida. Entonces, vuelvo a repetir que Efesios 4 del 11 al 12 es más un mapa de dones al servicio del cuerpo que una jerarquía eclesial. Y es aquí donde la finalidad de los dones del Espíritu de Dios son para lo que dice al final de estos versículos, para la edificación del cuerpo y el testimonio del reino. Y aquí quise poner una imagen que la tomé del internet, que es muy clara. El apóstol o profeta se yergue hoy actualmente en sus iglesias, porque son iglesias de ellos que se manejan bajo una lógica de pyme, de empresa o de microempresa o de mediana empresa, donde todos los dones se les subrogan porque ellos dan la cobertura, la paternidad, cuando uno solamente es el Padre el que está en los cielos. En cambio, la situación bíblica que se ve abajo en esta misma imagen está basada en la horizontalidad, en la hermandad. El pastor, el anciano, el líder, el sacerdote va dando ejemplo, va por delante, llevando el peso junto con la comunidad. Todos son hermanos y hermanas sin importar su rol. Y de eso se trata. Entonces, la reflexión de esta semana es clara. Es necesario volver a meditar a la luz de la escritura. Actualmente está lleno de personas que afirman lo bíblico, lo bíblico, lo bíblico, pero resulta de mucho más problemas que los que nos genera. Génesis, la sana extraer de las escrituras lo que nos ayuda a poder clarificar nuestra praxis o práctica. Y es la mala exégesis o la eisegesis, lo que la gente le añade al texto, la que nos tiene muchas veces como estamos. El desafío es a superar esto a la luz de las escrituras, porque el Señor no nos ha dejado solos y nos ha dado muchas herramientas valiosas con esta labor misionera hasta que Cristo venga.